Una de las promesas más maravillosas que encontramos en la palabra de Dios tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Te quiero preguntar, como adventista del séptimo día, ¿cómo ha afectado esa promesa de la segunda venida de Cristo tu manera de pensar y tu manera de actuar? Vamos a resolver esa pregunta, vamos a hablar acerca de ese aspecto en la lección de esta semana, que se tituló La restauración final de la unidad. Esta semana la lección nos presentó tres aspectos importantes, los cuales vamos a estar despejando. El primero, la promesa de la restauración. El segundo, la segunda venida de Cristo y la unidad. Y el tercer punto, la vida en la tierra nueva. Así que quédate con nosotros y vamos a comenzar el repaso de la lección de esta semana. El primer aspecto que vamos a analizar esta mañana es la promesa de la restauración. Me gustan las palabras del apóstol Pedro que quedaron en lo que fue el versículo de memoria, 2 de Pedro 3:13, que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Pablo hace alusión a esa promesa de la restauración. Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, esa promesa es muy manifiesta. El texto creo que más conocido respecto a esta promesa lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3, muy conocido por todos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa promesa que Cristo le hiciera a los discípulos es una promesa muy contundente para nosotros hoy. Es decir, Jesús se apropió de esa promesa y, como los primeros discípulos la llamaron, la bienaventurada esperanza, que el mismo Pablo le escribe a Tito, haciendo referencia al cumplimiento de esta promesa. Lo interesante es que desde el Antiguo Testamento aunque en el Antiguo Testamento se menciona y se profetiza el primer advenimiento de Cristo Jesús, también hay mención de su segundo advenimiento, de su segunda venida. La lección nos hablaba, por ejemplo, de lo encontrado en Judas, versículos 14 y 15, respecto a cómo profetizó Enoc, respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. También el salmista David, unos 1000 años antes del primer advenimiento de Jesús, también en el Salmo capítulo 50, versículos 3 al 5, vendrá nuestro Dios y no callará. Ahí está también el Antiguo Testamento señalando fehacientemente la promesa del advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y por supuesto, el Nuevo Testamento no es ajeno a esta maravillosa promesa. La segunda venida de Cristo es sinónimo de restauración, restauración de todas las cosas, pero también restauración de nuestras relaciones, restauración de la unidad, aquella unidad que se perdió justamente por el pecado de Adán y Eva, aquella unidad que con el paso del tiempo y con el fortalecimiento del pecado de alguna manera ha logrado dividir a toda la humanidad. Me gustaron los textos señalados en la lección, como Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10, donde nos habla de la restauración del mundo natural. Otra vez aquella creación vuelve a la armonía de la creación original, de cómo era esa relación antes del pecado. Y por supuesto, en muchas partes la palabra de Dios señala la realidad literal de aquel hogar que será restaurado. Mira, déjame decirte algo antes de culminar este primer aspecto, que para muchos, algunos pasajes de la palabra de Dios que hablan de esa segunda venida o que hablan de aquel mundo, de aquella tierra nueva, para muchos esos pasajes son más bien poéticos. Es decir,
no son literales, como si no fuese a ocurrir algo así. Sin embargo, nosotros, como adventistas del séptimo día, cuando leemos la palabra de Dios, reconocemos que esos pasajes hablan de una renovación, de una restauración literal de todas las cosas, de la creación, de las criaturas, de las relaciones entre cada uno de nosotros. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como dice la palabra de Dios, están llenos de promesas de esa futura restauración, la final restauración. Y tú y yo debemos seguir preparándonos para esa restauración. El segundo aspecto que menciona la lección de esta semana tiene que ver con la segunda venida de Cristo y la restauración final de la unidad. Déjame decirte este asunto. Es interesante que en los últimos años, en las últimas décadas, muchas iglesias que por mucho tiempo abrigaban y predicaban la esperanza de la segunda venida de Cristo literal, actualmente han abandonado ya esa teología o esa doctrina. Así que prácticamente la iglesia adventista se está quedando sola alrededor de esta esperanza. Pareciera que aún el mundo religioso ha permitido que las filosofías actuales disminuyan del corazón del creyente la esperanza de un encuentro futuro con Cristo Jesús. Y eso es un asunto muy peligroso. Por eso te preguntaba al principio, ¿cómo la esperanza de la segunda venida de Cristo ha afectado tu vida? ¿Ha influenciado tu vida? Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón la esperanza de la segunda venida de Cristo albergada fuertemente, lógicamente que eso hace que nuestro estilo de vida, que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones y actitudes estén enfocadas justamente a llegar a ese momento cuando Cristo venga por segunda vez. Justamente en el Nuevo Testamento encontramos muchas declaraciones respecto a la segunda venida de Cristo, pero algunas son muy conocidas, como la que encontramos en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 18, que hay una descripción del apóstol Pablo respecto de la segunda venida de Cristo y lo que va a acontecer en esa segunda venida de Cristo. Quiero leer el versículo 15 en adelante. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay una descripción que como adventista del séptimo día creo que conocemos muy bien. ¿Qué implica la segunda venida de Cristo? Es un aspecto importante. Habla del establecimiento del reino de gloria de nuestro Dios. Entonces, en el contexto de la segunda venida de Cristo, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, y quienes están vivos y hayan creído en Cristo Jesús serán transformados, y los dos grupos entonces se elevarán, y dice la palabra de Dios que morarán entonces para siempre con el Señor. Conocemos todo lo que implica después de esto, el milenio que se vivirá en el cielo, y después del milenio entonces nuevamente los redimidos descenderán en la nueva Jerusalén, y ahora sí viviremos en esta tierra renovada. Pero ¿qué implicación tiene la segunda venida de Cristo con la unidad? Bueno, el último y el más poderoso enemigo que ha logrado separar la raza humana es la muerte. ¿Sí? Seguramente tú mismo o conoces a alguien que ha sido separado de un ser muy querido a causa de la muerte. La iglesia ha sido dividida en esa causa, y muchos de nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido. Pues la palabra de Dios entonces nos dice que en esa segunda venida de Cristo
los muertos se levantarán. Y entonces esos dos grupos se volverán a encontrar. Aquellos seres queridos que hemos tenido que despedir, que hemos tenido que llevar a la sepultura, serán resucitados, pero ya no sus cuerpos llenos de enfermedad, cargados con las marcas del pecado y el cansancio y la fatiga del pecado, sino que serán sus cuerpos transformados, porque como dice el apóstol Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. También Juan, en la profecía que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 21, nos señala ese cuadro maravilloso de lo que implica la segunda venida de Cristo y el reino restaurado. Así que ahí en el capítulo 21 nos señala: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces ahí estamos hablando de ese momento después del milenio. Así que para que entremos a gozar de esa tierra redimida, es necesario la intervención de Jesús a través de su segunda venida. Así que ese aspecto de la segunda venida de Cristo, por supuesto, que entonces es un generador de unidad. Ahora sí, todo el pueblo de Dios, a través de las edades, estaremos nuevamente unidos para nunca separarnos de nuestro Salvador Jesucristo. El tercer aspecto que nos mostraba la lección de esta semana tiene que ver con la tierra nueva, nuestra vida en aquella tierra nueva. Y leíamos justamente el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Leímos el versículo 2, esa descripción de la nueva Jerusalén. El versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Así que aquí encontramos una descripción de Juan. De hecho, ese capítulo 21 de Juan, parte del 22, los primeros 5 versículos que hablan acerca de aquel río, que hablan acerca del árbol de la vida, que da fruto cada mes y que ese fruto sirve para la sanidad de las naciones. Juan hace una descripción de algunos aspectos, algunos conceptos que encontramos en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel también. Es decir, la Biblia configura ese cuadro maravilloso de nuestra vida en la tierra nueva. ¿Te has imaginado tu vida en la tierra nueva? ¿Te has imaginado un mundo donde no habrá, como dice Juan, más muerte, ni clamor, ni dolor? Donde ya no habrá más lágrimas. También interesante la descripción que hace Isaías en el capítulo 35, en el capítulo 65. El cordero va a pasear con el león. Habla de esos animales que hoy son tan peligrosos y que serán mansos nuevamente. El bebé, el niño de brazos, meterá su mano en la cueva del aspid y no habrá temor a la muerte. Esas descripciones maravillosas, habla de paz, habla de una creación nuevamente regenerada, en armonía completa. Y por supuesto, habla de una armonía entre nosotros, una armonía en las relaciones de los seres humanos. Así que estas referencias que presenta tanto el Antiguo Testamento en Isaías, en Ezequiel, como el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, nos vislumbran un cuadro maravilloso de aquel momento o de aquella época en la cual habremos sido redimidos y gozaremos de la tierra nueva. Este aspecto debe motivarnos a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para procurar llegar a ese momento? ¿Qué actitudes necesitamos nosotros como pueblo de Dios cambiar para estar preparados en esa dirección de aquella unidad final que Cristo logrará con los redimidos? Es lógico que si somos el pueblo de Dios y el pueblo que se está preparando, desde aquí debe comenzar la unidad. Desde este lugar y este momento debemos procurar esa unidad entre cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18
lo dice, ¿no? Por tanto, dice, no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En dónde tienes puestos los ojos? ¿En las cosas temporales que hoy puedes disfrutar a través de tus sentidos, que puedes tocar, que puedes ver, que puedes oler, escuchar? ¿O tienes tus ojos puestos en las cosas que no se ven? Porque al final estas primeras desaparecen con el tiempo, pero las cosas que no se ven, es decir, las promesas y las cosas eternas, durarán para siempre. Así que para culminar esta lección, se nos invita, por supuesto, a permitir que esa promesa de la segunda venida de Cristo sea interiorizada por completo en nuestro corazón y sea una motivación para mantenernos unidos desde ahora. Pero también que podamos ver que hay una esperanza para nosotros que sobrepasa inclusive este momento y esta época. La esperanza de un día estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Y quiero culminar leyendo un párrafo del Conflicto de los Siglos, página 656. Y dice así este párrafo: allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que Dios mismo implantó en el alma se ejercitarán en la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y la emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo esto constituye la felicidad de los redimidos. Es decir, todo volverá a esa maravillosa unidad, a esa maravillosa armonía. Y tú y yo estamos invitados a ser parte de ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Preparémonos. Ayudemos a preparar a otros también, para que muy pronto, cuando Cristo venga en la nube de los cielos y cuando se cumplan sus promesas, podamos disfrutar ahora sí plenamente de esa unidad y de la restauración de nuestras relaciones. Hemos llegado al final de esta lección, pero también hemos llegado al final del trimestre. Esta es la última semana de este trimestre, la última semana también de este año. Así que quiero invitarte, expresarte la invitación para que puedas seguir conociendo la palabra de Dios, para que puedas seguir estudiando. Ya tengo conmigo la lección del próximo trimestre, el libro de Apocalipsis, la revelación para los últimos días. Así que creo que este tema es maravilloso, este tema es muy importante para nosotros, la revelación de lo que va a ocurrir en los últimos días. No te lo pierdas. Si no tienes el folleto todavía tienes posibilidad de conseguirlo para que estés estudiando la lección y sigas con nosotros aquí en este espacio que se llama Estudia tu lección, un espacio de tiempo de saber. Busca este material, comparte también estos videos que con mucho gusto preparamos para que tú puedas comprender mejor la lección y para que puedas compartir también este mensaje con otras personas. Un placer estar contigo, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.